Nuevamente nos encontramos un día más para poder estudiar la palabra de Dios. Lleva por título, Se presenta por nosotros en el cielo. Y antes de leer el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 24, vamos a orar para que sea Dios también allí quien dirija estos momentos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu gran amor y por tu infinita misericordia. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes al estudiar siempre tu palabra y, Señor, ayúdanos a entender lo que tú, Señor, nos quieres enseñar allí. Y más que todo, Señor, aceptar esas verdades, Señor, con gozo y alegría, Señor, para nuestros corazones. Y poder, Señor, así vivir en tu verdad, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. En el versículo 24 del capítulo 9 de Hebreos, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo claramente, ¿verdad? Después de su ascensión al cielo, Él no entra, en el santuario terrenal, porque hemos visto que cuando se rasga el velo termina allí ese servicio, para siempre aquí en la tierra, y comienza y se inaugura uno en el cielo, con la llegada de Cristo allá. Eso nos muestra Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Allí Él entra, en ese santuario que está en el cielo mismo. Ahora, nosotros tenemos que entender que Cristo está allá ministrando por nosotros. Ahora entonces, Él se presenta, ¿verdad?, por nosotros ante el Padre. El asunto del santuario debería ser claramente comprendido por el pueblo de Dios, porque hoy en día este tema no está bien tocado dentro de la iglesia, ¿sí? Y no se le da el énfasis que debe dárselo. Ha sido muy descuidado. Y por esa razón, hoy en día se está cometiendo todos los actos ilícitos que se están cometiendo. Todas estas prácticas que no tienen nada que ver con un pueblo que dice ser el pueblo de Dios, que debería representar, ¿verdad?, su santidad ante el mundo, que debería representar, ¿verdad?, esa verdad ante el mundo, ¿sí?, esa justicia de Dios ante el mundo. Por esa razón, este tema del santuario, el pueblo de Dios debe comprenderlo claramente, tiene que comprenderlo. Todos también necesitan conocer por sí mismos el ministerio y obra de su gran sumo sacerdote, o sea, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Todos necesitan conocer eso. Y el pueblo de Dios tiene que dar también a conocer esto ante todos, pero si el pueblo mismo de Dios no comprende, si el mismo pueblo de Dios no entiende este punto o este tema en sí, tan central y tan vital, pues peor lo va a entender aquel que ni siquiera lo está estudiando. Muchas veces también sí se presenta, ¿verdad?, el tema de que Cristo está ante el Padre, está intercediendo por nosotros, Él está ministrando allí por nosotros, pero se lo entiende de manera muy liviana. ¿Por qué lo digo así? Porque ¿qué clase de adoración se le está dando a Dios? ¿Cómo nos estamos presentando ante Dios? ¿Cómo estamos cuidando el templo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos cuidando las avenidas del alma? Por eso yo digo, claramente sí se dice, ¿no? Cristo está en la presencia de Dios, Cristo está ministrando por nosotros, está intercediendo por nosotros, pero es que se lo presenta así, simplemente así, como si fuera algo muy simple, y no es simple, porque tendríamos que ir a estudiar claramente ¿qué? El tema de Levítico capítulo 16 para entender bien por qué no es simple. También igualmente Levítico capítulo 23, Zacarías capítulo 9, y así, muchos libros, Apocalipsis también, tocar muchos puntos para entender por qué no es tan simple eso. Y aquí voy a leer algo que aquí expresa la idea también que yo tengo en la mente, pero aquí lo expresa mucho mejor, y nos dice así, miren, Jesús está ahora en el lugar santísimo, para presentarse por nosotros delante de Dios. Allí no cesa momento tras momento de presentar a su pueblo completo en Él, pero porque somos presentados así ante el Padre Celestial, no debemos imaginarnos que debemos abusar de su misericordia. No debemos imaginarnos que debemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados. Y es allí donde estoy yendo yo. ¿Por qué? Porque mire, hoy en día claramente dicen, no, Dios está intercediendo por mí, Dios nos perdona y todo esto. Pero ¿qué sucede allí? Como Cristo está intercediendo, y se nos ha inculcado, ¿verdad? O se ha tratado de meter en nuestra mente que el pensamiento de que nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo remanente, que es el único que se va a salvar, que fuera de ahí no hay salvación, sí, porque eso se trata de inculcar, y eso es la verdad. ¿Qué ha pasado? Se ha metido tanto esta idea que hoy en día han llegado a pensar que aunque no se adora a Dios con la música,
correcta, no pasa nada, somos pueblo. Que aunque se deje entrar un poco de las costumbres del mundo, dice, no pasa nada, es que somos pueblo, nosotros sabemos cómo manejar el asunto, ¿verdad? Sabemos supuestamente cómo manejar el asunto, no líderes, supuestamente. Entonces, se ha tomado de manera muy liviana y se está abusando de la misericordia de Dios. Se está jugando con la misericordia de esa manera. Por eso, o sea, nosotros no debemos abusar de la misericordia de Dios y volvernos descuidados en ese asunto, creyendo que nosotros somos capaces de manejar aquello. Porque si el pueblo judío, que fue mucho mejor instruido, y directamente instruido por Dios, incluso mandando profetas allí, no hizo bien, ¿qué nos puede asegurar a nosotros que ni siquiera hemos visto todas esas cosas portentosas y grandiosas que Dios ha hecho allí, como con el pueblo judío, y mismo la presencia de Dios que ha estado allí en medio de ellos, y sus profetas mismos que han estado como Moisés y demás? Si nosotros estamos siendo descuidados y creemos que nosotros somos los que vamos a poder hacer bien las cosas, estamos cometiendo un peor error incluso que el pueblo de Israel. O estamos yendo en sí, en otras palabras, por el mismo camino que el pueblo de Israel, hacia la misma apostasía que llegaron ellos, por el orgullo, por la autosuficiencia. ¿Qué más dice? Miren aquí. Indiferentes. Indiferentes a los mandamientos, indiferente aquí al culto sagrado hacia Dios, indiferente a la presencia de Dios, indiferente al cuidado. Miren, o sea, es que lleva eso a graves consecuencias. Y desenfrenados. Y hoy en día, ¿qué se ve en la iglesia? Shows por aquí, por allá, saltos, gritos, desenfreno total. ¿Por qué? Porque se está abusando de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque se ha metido una idea completamente errada. Porque si Pablo, bien siendo Pablo un judío, ahora convertido a Cristo, él dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Él no lo estaba diciendo solamente por los que estaban allí a su alrededor, sino por sí mismo también. Porque no tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos y necesitamos ¿de quién? De la dirección de un Dios santo. Y Dios siempre le quiso mostrar eso a Israel, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel comprendía por ratos, pero después por mucho tiempo dejaba hacía eso a un lado. Y se entregaba ¿qué? A su propia autosuficiencia y su propia forma de hacer las cosas. Y terminaban siempre en pecado y cayendo en yugo de alguien, en yugo de otro, en el yugo de otro. Por culpa de eso. Ahora entonces, si nosotros seguimos la misma línea, sucederá lo mismo otra vez. Va por el mismo camino nuevo. Por eso nosotros no tenemos que olvidar que Cristo claramente está allí en el lugar santo, pero es que es el lugar santísimo, ¿sí? En la presencia de Dios, en ese lugar santísimo. Y si nosotros decimos ser pueblo de Dios, tenemos también que entrar en ese mismo lugar, en la presencia de Dios, con la reverencia que debe ser. Ahora, ¿qué más nos dice aquí? Cristo no es ministro de pecado. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Cristo no es ministro del pecado. Cristo no te va a justificar en tu pecado. Cristo no va a justificar una institución que está cometiendo pecado, que tiene prácticas ilícitas y que lo saben bien. No, Cristo no va a ministrar eso. Porque Cristo no ministra con el pecado. Cristo no trabaja con el pecado. Somos completos en Él, aceptados en el amado, pero solo si permanecemos en Él por fe. Solamente si permanecemos en Él por fe. Y la fe, como dijimos, implica que confianza y obediencia. Yo no puedo solamente confiar en la salvación de Dios y ser desobediente, aunque sea en el mínimo punto, podemos decir, no, pero es que son cosas pequeñas, no importa, o sea, sí, no importa. Pecado es pecado. Ahora, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial al plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Porque su muerte en la cruz, eso trae el perdón para todo pecador que se arrepiente. Pero la intercesión de Cristo hoy en día en el lugar santísimo del santuario celestial es esencial para el plan y nosotros debemos entender bien eso. Porque Él se está presentando en total santidad y en total justicia. ¿Sí? Y el pueblo de Dios tiene que también mostrarlo, o sea, ante el mundo lo mismo. Ser el representante de Dios. Por eso Pedro mismo lo expone también así. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer la luz admirable de Dios hacia el mundo, que perece en la tiniebla allí. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, a donde como precursor nuestro Jesús ha entrado por nosotros. Por la fe debemos entrar dentro del velo. Y Pablo también, ¿qué nos dice? Si nosotros también leemos aquí el libro de Hebreos mismo, Pablo nos dice lo siguiente en el capítulo 4, el versículo 16.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos invita a ir a ese trono, pero tú, o sea, vas a ir a ese trono arrepentido, así tienes que ir, y revestido de la justicia de Cristo para presentarte ante el Padre. No puedes ir tú, ¿sí? O sea, todo pecaminoso y sin arrepentimiento y con orgullo y todo altivo, ¿no? Creyéndote superior, creyéndote limpio, el puro. No, a Dios no le gusta esa clase de actitud, no. Porque si mismo el Hijo fue siempre en humildad ante la presencia del Padre en oración, cuando estuvo aquí en la tierra, pues más nosotros. Y si Él adoró a Dios conforme a la voluntad de su Padre, como debía ser, ¿cuánto más nosotros? Si Él nunca se contaminó, si Él nunca permitió, o sea, una música que sea pecaminosa o una práctica pecaminosa en su vida, pues, ¿quiénes somos nosotros o esos eruditos para qué? Para decir algo contrario a lo que hizo Cristo. Es que nosotros tenemos que tener por eso en cuenta mucho eso. Es un lugar santo, es un lugar sagrado. Tú asciendes a la presencia de Dios mediante Cristo, pero también debes ir en la misma santidad de Cristo. Y en humildad y arrepentimiento. Con mucha humildad, con mucha reverencia y con mucha solemnidad. Porque no estás yendo ante cualquiera. Si bien Dios se identifica como nuestro Padre, es el Dios Altísimo. Es el Dios Altísimo. Y merece todo el respeto. Todo el respeto. Si aquí muchos se inclinan ante reyes, ante presidentes, hombres simplemente, y a veces ni siquiera le rinden esa reverencia a Dios, pues estamos yendo por mal camino. Estamos yendo por un mal camino. Entonces, miren, nosotros entramos a ese velo donde está Cristo, donde Él entró primero antes que nosotros. Pero nosotros entramos por medio de Él, porque Él nos representa. Allí es donde se refleja la luz de la cruz del Calvario. Y allí nos encontramos nosotros con ese Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Allí nos encontramos con Él. Y podemos ver allí ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ese gran sacrificio, hermanos, queridos, a todos ustedes, necesita ser honrado. Tiene que ser honrado. No puede ser pisoteado con una actitud contraria a lo que es ir con humildad. Ahora, allí es donde podemos obtener una inteligencia más clara de los misterios de la redención. Ahora, Jesús ha abierto el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que vienen a Él con fe. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por la mediación de Cristo. Son presentados esos deseos sinceros de todos los que vienen a Él con fe. No con presunción, no con orgullo, sino con fe, en humildad. El que encubre sus transgresiones no prosperará. Por eso se va a decir, no, pero es que nosotros somos la iglesia, nosotros sabemos cómo llevar y cómo hacer esto, no hay problema, ¿no? Que tú puedes ir como tú quieres, porque Dios solamente ve el corazón. Estás encubriendo, tratando de encubrir tus transgresiones, no vas a prosperar. O sea, no vas a prosperar en el sentido de que, de tener esas virtudes que el cielo quiere darle a aquel que va realmente con esa humildad. No me estoy refiriendo yo aquí a dinero, porque el malo, o sea, hace lo malo y prospera, ¿verdad? No pasa nada, o sea, la cosa es la prosperidad espiritual. No va a prosperar, no va a haber un cambio en sus rasgos de carácter. Va a seguir siendo lo mismo o incluso va a empeorar. Más el que confiesa y las abandona, por eso está hablando aquí de la inmoralidad. El que confiesa y las abandona alcanza o alcanzará misericordia. Y eso nos dice Proverbios 28:13. Ahora, si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. Y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. Él sabe bien eso. Si esa persona es orgullosa y no abandona ese orgullo, si esa persona es vanidosa y no abandona esa vanidad, si es autosuficiente y no abandona esa autosuficiencia, Satanás va a tomar eso y le va a hacer pensar a esa persona que está yendo bien y que si está teniendo riquezas es porque Dios lo está prosperando. Supuestamente lo está prosperando Dios. Cuando ¿quién le está haciendo eso? No es Dios. Cuando ¿quién le da un mensaje o un camino a seguir? Ha sido Satanás. Y está pensando que es Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo le está cegando y no le deja ver el camino correctamente. Y cada día, y a pesar que Dios manda a alguien y le advierte acerca de dónde está yendo, le trata de advertir de cómo está transitando el camino,
Muchas veces, ¿qué sucede? Esta persona se cierra más y se cierra más en su orgullo, que se vuelve tan duro. Y ojalá no llegue a tener el corazón de Faraón, porque ahí estaría ya perdido. Entonces, miren, Satanás siempre se va a valer de todo eso. Se va a valer de todo eso. Y si esa persona, a pesar que se le está advirtiendo, Dios está mandando a alguien para que le advierta acerca de su proceder, del orgullo que hay en él, ¿sí? De que debe arrepentirse de su orgullo, de que debe disculparse con quienes debe disculparse y todo esto. Si no acepta eso y conserva eso, Satanás va a tomar ese defecto por completo y va a lograr lo que quiera hacer con él, o con esas personas, o con esa institución, o con ese liderazgo. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Una vez que hace eso con estos líderes, con estas personas, porque siempre ataca la cabeza más grande, él no va a ir por cualquiera. Satanás no va a ir por cualquiera, siempre va a ir por la cabeza más grande, el que tiene más influencia. Él está todo el tiempo viendo eso. Si él se cae, cae lo demás. Y él lo sabe bien. Entonces, una vez que cae uno, pues ahora es fácil engañar a los otros. Una vez que le mete una enseñanza falsa a uno, ¿sí? Y es el líder más vistoso, es el líder que tiene más influencia, pues entonces los que le van a seguir a él, facilito van a creer en eso, porque van a pensar que Dios lo está prosperando cuando no es así. Van a creer fácil. Y Satanás por eso es muy astuto, por eso esta guerra no es contra seres humanos, porque los seres humanos es fácil darse cuenta de sus intenciones, pero de Satanás, él las encubre muy bien, él encubre muy bien. Por eso Cristo mismo le dice a su iglesia, si a la iglesia laodicense, a todo aquel que quiere escuchar el mensaje, la advertencia, la reprensión a la iglesia laodicense, le dice que toma el colirio que yo te estoy dando, para que tú veas con claridad lo que está pasando, para que tú puedas discernir con claridad y puedas ver tu pecado y puedas ver lo que está ocurriendo también a tu alrededor y vayas y te arrepientas. Lastimosamente no todos van a tomar ese colirio y no todos tampoco les gusta ese mensaje. No a todos les gusta saber que a pesar que Dios eligió como pueblo a una institución, vamos a decir así, ¿no? La eligió para darle sus verdades y todo lo demás, que es una institución que está yendo por un camino de perdición, no les gusta saber eso. Y rechazan el mensaje, rechazan la advertencia y se cierran en su orgullo y rechazan la fe, rechazan el amor que Dios que está dando, rechazan la justicia de Dios en sus vestiduras, ¿sí? Y rechazan el colirio para ver el pecado, hasta en su más oculta forma. Y van a quedar ciegos y van a terminar ciegos y perdidos si no reciben ese mensaje. Por eso Jesús está haciendo ¿qué? Está abogando en nuestro favor en los cielos. Él no está abogando así de cosas simples. Él está abogando ¿para qué? Para que su pueblo aquí también en la tierra escuche su llamado, pues, y su pueblo atienda y se dé cuenta de su condición, de cómo se encuentra, de lo ciego, lo pobre, lo desventurado que es, a pesar que tiene todo el conocimiento que tenga, está mal, que lo han echado afuera a él, y que solamente aquellos que lo reciban van a obtener todo eso. Por eso Dios a su pueblo lo reprende, lo exhorta, porque lo ama. Pero a pesar que lo ama, si ese pueblo no atiende ese llamado y el tiempo se acaba, ya no hay más que pueda hacer más Dios después de eso. Él está en el cielo, ¿qué? Está presentándose ante el trono del Padre. Nosotros no echemos por tierra, no despreciemos cómo Jesús está abogando en nuestro favor, cómo está pidiéndole al cielo que nos dé ¿qué? Que nos dé lo que dice claramente Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? El mensaje de la Odisea, ¿sí? Ese, como dice aquí, ¿verdad? Oro refinado en el fuego, vestiduras blancas y colirio. Por eso está pidiendo Cristo. ¿Y qué pasa? El liderazgo de su pueblo rechaza lo que aboga Cristo, por lo que pide Cristo, con tanta ternura. Y cómo reprende con ternura también a su pueblo y le dice, estás yendo así. Y le dice, no, yo reprendo y castigo a los que amo. O sea, Cristo mismo le está diciendo, no, tú eres mi pueblo, pero te amo, pero escucha, abogo por ti en el cielo. Y Cristo dice, no, abogo por ti en el cielo, pero no escuchas, no permites entrar a tu vida. Entonces, hoy en día la invitación de Cristo es que, si bien Él está abogando en el cielo, Él está abogando por estas cosas. Nosotros debemos aceptar su mensaje. Si ese mensaje duele, pues tiene que doler. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar en nuestras vidas y quebrantar ese corazón de piedra, ese corazón autosuficiente, y darnos el corazón suyo, su mente, santa y pura, sensible a la voluntad del Padre. Queridos hermanos, meditemos mucho en esto, investiguemos sobre estos temas y ahondemos profundamente en mucha oración para entenderlo bien, y que Dios nos bendiga y nos guarde siempre en este deseo que tenemos de poder entender cada día más
su palabra. Amén.